6, versículos 10 al 20. Este es un día que vamos a dedicarnos durante todo el día para exaltar, alabar al Señor. Es un día en que vamos a estar viendo una enseñanza especial. Y lo que vamos a estudiar, creo que es en estos 3 siguientes domingos completos para el Señor, es acerca de la realidad de la batalla espiritual del cristiano. Entonces, vamos a ver hoy las tres enseñanzas acerca de la realidad de la batalla espiritual del cristiano. Vamos a entrar en el texto que vamos a meditar, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Nos ponemos en pie y leemos la Sagrada Escritura. Esto habla hoy el Señor a su iglesia bíblica Río de Gracia. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra se nos revela el plan divino. Sobre todo aquí vemos el plan divino y el plan de que como cristianos estemos enfrentados a una batalla espiritual, una batalla que ha sido mal comprendida, mal enseñada, mal interpretada, que debemos venir a la Escritura para conocerla. Te suplicamos, Señor, que seas tú edificando tu iglesia y trayendo convicción de pecado. Pero también, Señor, seas tú transformando a los pecadores que hasta el momento no han oído la palabra del Evangelio, que venga la luz a sus vidas y puedan, Señor, recibir esa gracia salvífica que tú nos quieres dar. De mi parte, Señor, ilumíname por tu Espíritu Santo para hacer una correcta exposición de tu santa palabra, y te lo suplicamos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Señor nos viene revelando a través de un tiempo, a través de la escuela dominical de este año, que como creyentes estamos enfrentándonos a una lucha espiritual. ¿Sí? Eso es una lucha espiritual por la santidad, una lucha espiritual por el reino de los cielos. Y esta lucha espiritual tiene una contienda entre las huestes espirituales malignas y el ejército de Dios. Esta lucha de parte de nuestro enemigo está dirigida por el mismo diablo. Ahora, debemos comprender que el diablo es un ser espiritual, no tangible, no visible, pero el hecho de que él no se pueda tocar ni se pueda ver no implica que no sea real. Es un ser real. Además de ser un ser real, o sea, un ser sí existente, es maligno en su naturaleza, en su naturaleza, y procura nuestro daño. Ahora, ¿cómo procura nuestro daño? Usando artimañas sucias y métodos astutos, engaños. Nuestra lucha no es contra cualquier perico de los palotes, es una lucha contra un ejército bien organizado. Y dice el texto que está ubicado en las regiones celestiales.
y también que actuará en el día malo. Nosotros necesitamos conocer todo este tipo de cosas para saber cuál es la batalla que estamos luchando. El texto nos dice que el diablo usa estratagemas, ¿cierto? Usa artimañas. Dice aquí, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas. ¿Qué son las artimañas? ¿Qué creen ustedes que son las artimañas? Trampas, sí, trampas, astucias, engaños. Entonces el Señor nos dice que este enemigo tiene artimañas. Y por ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar. La primera parte de nuestra enseñanza es la artimaña de la falsa batalla. La primera parte, esta escuela, esta sesión de aquí hasta las 10, es la falsa batalla, la artimaña de la falsa batalla. Uno de los más graves problemas de la iglesia moderna es que se ha dado una interpretación equivocada a la guerra espiritual, al diablo y a los demonios. Y hay tres tendencias generales de cómo se piensa en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia del Señor. No esa, sino de toda la iglesia universal en este tiempo del siglo XXI. Y vamos a mirar cuáles son estas tres tendencias, tendencias de pensamiento. La primera tendencia es la de la negación. Los escépticos, ellos dicen, no, se parecen mucho a los saduceos. Se les diré que es que estas tendencias no nacieron, no. Proceden desde los mismos tiempos del Señor Jesucristo. Son como los saduceos, son los escépticos, niegan la guerra espiritual y dan los argumentos verdaderos. De pronto tú te vas a encontrar con personas que digan esto: no hay guerra espiritual. ¿Por qué ya no hay guerra espiritual? Porque Cristo venció al maligno, ya no hay guerra espiritual. Ya Cristo venció, entonces no hay guerra espiritual. Ahora, ¿es cierto esto? Sí, Cristo ya venció. Pero entonces la palabra nos dice que a pesar de que Cristo ya venció, la iglesia sigue en batalla espiritual. Y algo que nosotros debemos conocer teológicamente, cuando estudiamos teológicamente la teología, debemos ver que la Biblia nos muestra muchas cosas, en que estamos como en un estado intermedio. Eso se llama un periodo de traslape, en donde estamos entrando en el siglo venidero, ¿sí? Pero estamos saliendo del presente siglo malo. Estamos entrando en el siglo venidero y estamos saliendo del presente siglo malo. Entonces hay muchas cosas que son sí, pero todavía no. O sea, sí ya ha sucedido, pero todavía no lo somos en perfección. Entonces, ¿Cristo venció? Sí, pero todavía no está completada la victoria. Se completará cuando Cristo el Señor venga por segunda vez, juzgue, y en ese juicio de la vida eterna, la vida eterna para los santos y la condenación eterna para los impíos, para los incrédulos, para los rebeldes. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, hay textos que dicen que ya somos salvos, pero textos que nos dicen que seremos salvos. Entonces, respecto a la salvación, ¿somos salvos? Sí, pero todavía no. O sea, sí somos salvos, pero no en plenitud. Porque nos faltan todavía muchas cosas. Por ejemplo, falta que este cuerpo sea transformado de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Falta que salgamos totalmente del pecado y seamos absolutamente limpios. Falta que salgamos de ese estado de caída a vivir en el estado de gloria. Pero somos salvos, ¿cierto que sí? ¿O no somos salvos? Sí. Somos salvos, sí, pero todavía no. Entonces lo mismo está en la batalla espiritual.
La iglesia es una iglesia triunfante, es una iglesia victoriosa. Cristo ganó la batalla por nosotros. Él nos dio ya la victoria. Él venció al enemigo, o no lo venció. Sí. ¿Cierto que sí lo venció? El Señor mismo dice, yo vi cómo Satanás caía del cielo como un rayo. Entonces, ya la iglesia tiene la victoria. Es una iglesia victoriosa, pero todavía no en su plenitud. Lo cual hace que la iglesia sea una iglesia marchante, una iglesia combatiente. Y es una de las características de quienes somos iglesia. Aquel que es iglesia combatirá denodadamente la batalla espiritual. Porque tenemos una identidad con nuestro Padre y con su reino. Entonces nosotros hemos sido renovados en el espíritu de nuestro entendimiento para entender las cosas celestiales y luchar por lo celestial, lo espiritual, lo santo y eterno. Bueno, entonces vemos aquí a personas que dicen, no, la guerra ya fue librada, pero ellos también tienen otro argumento. Y ellos dicen que en esta época ya no hay actividad espiritual, que esa actividad demoníaca surgió en la época del Señor Jesús, pero que ya los demonios no operan, que ya no hay actividad espiritual, que ya no hay manifestaciones demoníacas ni angélicas, y que los cristianos que le prestamos atención a este asunto o que tratamos acerca de este tema somos unos místicos. Somos místicos. ¿Quiénes dicen esto? ¿Cómo lo llamamos? ¿Los qué? Los escépticos. Los escépticos. Ellos niegan la guerra espiritual. Por otra parte, encontramos a los de los extremos. Los sensacionalistas. Los sensacionalistas. Y de ello vamos a hablar hoy, específicamente de este sensacionalismo. Vamos a hablar hoy porque es quizás el engaño más fuerte que encontramos. Los sensacionalistas ven demonios hasta en la sopa. Todo es demonio. Todo es demonio. Los cristianos tienen demonio. La sopa tiene demonio. El perro tiene demonio. La iglesia tiene demonio. Todos los días hay que hacer liberación. Hay que ponerse. Cuando van a salir a la calle, me pongo, me visto la armadura de Dios. Me pongo el cinturón, me los zapatos, el calzado, el yermo, el evangelio de la palabra. Todo. Entonces son sensacionalistas. Y llegan a la iglesia a coger a banderazo limpio al diablo y te reprendo y te ato con 7 cadenas de oro y de fuego y te mando a lo profundo de la mar. ¿Cierto? Estos hermanos muy queridos y todo, pero equivocados, hacen una guerra espiritual de cualquier forma. Para ellos todo debe ser guerra espiritual y el enfoque de su vida cristiana es hacer la guerra espiritual. Y ustedes se lo van a encontrar. ¿Sí? Es que, hermano, eso usted lo tiene que batallarse en oración y arrebatarse los diablos en oración. No, que estoy orando, damos por mi mamá, por la salvación. Es que, hermano, arrebátesela, quítese los diablos. Usted quiere poder. Cosas así, por decir. Ahora, también hay, en tercer lugar, aquellos que son neutrales, que no discuten el asunto, son generalmente los fatalistas. Estos hermanos dicen que lo que va a suceder, sucede. Que es, hagamos o no hagamos guerra espiritual, ya el asunto ya está hecho, ya está decidido, eso es una predestinación y eso, nada va a cambiar, no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué pelear una batalla espiritual? Para que orar, para que ayunar, para que buscar santificación, para que mortificar el pecado. No es necesario. El Señor ya sabe qué va a suceder. Estos son los fatalistas o los neutrales. Entonces hemos visto 3 tipos de interpretaciones respecto a la batalla espiritual. ¿Cuál es? La negación. La negación o los escépticos. El otro extremo que son los sensacionalistas. Y otro que son los fatalistas. Y por supuesto, dentro de todos ellos estamos, en cuarto lugar, los que confiamos o miramos la óptica de la palabra. Es la palabra la que nos marca la pauta de que si hay una batalla espiritual entre el reino de Dios y las tinieblas, que los cristianos estamos llamados a pelear esta batalla. Y no solamente que estamos llamados a librar la batalla, sino que es
importante que la libremos, es parte fundamental de nuestra vida cristiana. No nos podemos desligar de esa batalla espiritual, porque es una batalla real, ¿sí? No podemos sesgarnos a una interpretación no bíblica o una opinión dada por hombres. Nuestra pregunta es, nosotros en la Iglesia Bíblica Dios de Gracia, ¿qué es lo que creemos? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Somos sensacionalistas? ¿O somos, el otro extremo, los negamos? ¿O somos fatalistas? No, ya, neutrales, lo que va a suceder. No, Señor, ni lo uno ni lo otro. Nosotros, nuestra respuesta respecto a qué creemos en Ríos de Gracia, respecto a la guerra espiritual, respecto de Satanás y respecto de los demonios, nuestra respuesta es que creemos absolutamente lo que diga la Biblia al respecto. Ni más ni menos. Y eso es lo que vamos a estudiar, no solamente hoy domingo, día completo del Señor, sino también los otros próximos 2 domingos. Vamos a estudiar la angelología, pero vamos a estudiar la batalla espiritual, la angelología, y vamos a estudiar también la demonología. ¿Correcto? Una pregunta que hacen los hermanos que vienen de otras iglesias, que se están integrando, generalmente estamos recibiendo hermanos que vienen de otras iglesias, se integran. También gente que ha escuchado acerca de la demonología, acerca de la guerra espiritual. Frecuentemente nos hacen la pregunta, a mí me la han hecho, pastor, ¿por qué en esta iglesia no hay guerra espiritual? ¿Por qué no batallamos? Vamos y pisoteamos la cabeza del enemigo, lo ponemos al estrado de sus pies y hacemos las marchas y les damos escobazos limpios y banderazos. Bueno, hermanos, mi respuesta es porque esto no está en la Biblia. Esto no es lo que nos enseña la Biblia. Esa no es la batalla espiritual correcta. Pero esto no quiere decir que nosotros no estemos librando la batalla espiritual correcta. La palabra de Dios, y vamos a ver en Marcos capítulo 16, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, que es generalmente aquel texto que esgrimen nuestros hermanos cuando viene y pregunta, pero pastor, es que en esta iglesia no hay guerra espiritual. Ay, hermanos, si les dijera lo que sucede, y tenemos testimonio fehaciente. Marcos capítulo 16 versículo 15 en adelante dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y escorpiones, y cuando vean algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Muchas personas, basadas en una mala interpretación de este texto, se agarran a decir que el Señor nos dio potestad para reprender los demonios, para echar fuera los demonios. Pero resulta que el texto está circunscrito al versículo 15. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y el comienzo del versículo 17. Estas señales acompañarán, la versión Reina y Valera dice, estas señales seguirán. Miren, hermanos, como lo dice también el texto aquí en Efesios, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros oramos, cuando nosotros exponemos la Biblia correctamente, cuando celebramos los sacramentos correctamente, el enemigo tiene que huir. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. No una falsa libertad, está la verdadera libertad. Vamos a ver un poco lo que es el método bíblico espiritual para hacer la guerra. Nuestro método no es el carnal, sino el espiritual. Dice el texto, por último, fortalezcanse en él
con el gran poder del Señor, y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. En primer lugar, vamos a discernir lo que no es la guerra espiritual. ¿Cuál es el engaño al que se ha sometido la iglesia en el último siglo? Y vamos a desenmascarar ese engaño. Lo primero que dice es que no es una guerra carnal. No luchamos contra el diablo o sus demonios en un terreno natural. Estas son fuerzas espirituales. No es un terreno carnal, sino espiritual. Hemos visto, algunas veces procedemos de algunas iglesias en que las gentes en su imaginación pretenden enfrentarse al diablo y a los demonios considerándolos seres naturales, seres que están ahí, y les hablan y le dicen: demonio, dígame su nombre, ¿cierto? Y ellos esperan que el demonio les diga su nombre. También le dicen, lo maldicen: maldito demonio, diablo mentiroso, diablo infame, se va, fuera de aquí, lo he hecho. Creen que con eso están haciendo la obra de la guerra espiritual. Los pisotean. Te pisoteo, diablo mentiroso, te piso los cachos, te piso la cola y te piso el tridente. ¿Quién dijo que el diablo? ¿Dónde está en la Biblia que el diablo tiene cachos, cola y tridente? Eso no existe. Eso es parte de la imaginería. Los atan a los demonios, les dan banderazo. Y he visto hermanos que se agarran y se tiran en medio de esas batallas espirituales y empiezan a dar vueltas ahí en el piso como si estuvieran realmente poseídos de demonios. Y entonces se levantan y dicen: es que estaba peleando cuerpo a cuerpo con ese demonio, y hasta que no suelte, yo no lo voy a dejar, yo voy a seguir peleando con él. ¿Quién dijo que este era un ser con el cual yo me puedo abrazar y tirar al piso y luchar? El diablo y sus demonios son seres espirituales. La Biblia nos muestra que son espíritus inmundos o espíritus malignos. Espíritus. Vamos a ir a Lucas capítulo 9 versículo 42. Lucas 9, 42. Y dice el Señor allí: estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. ¿Quién derribó al muchacho? El demonio. El demonio. Pero ¿qué dice acerca del demonio? Luego dice el Señor, Jesús dice: pero Jesús, reprendiendo al espíritu maligno, de ahí nos dice que es un demonio. Un demonio es un espíritu, pero es un espíritu maligno. Sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Luego también vimos en Mateo 12:43, este texto ya lo estudiamos en la iglesia, de cuando un espíritu maligno sale de una persona. Habla de los demonios como espíritus. ¿Cuántos de ustedes han tocado un espíritu? ¿Cierto que no? ¿Por qué no tocamos a los espíritus? Que no tienen cuerpo. Porque son incorpóreos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un espíritu? Sea bueno o sea malo. ¿Cuántos de ustedes han visto un ángel? Hay gente que dice: ay, yo vi un ángel y tenía como 5 metros y tenía alas y traía una espada allí. Imaginerías. Porque la Biblia no dice que los ángeles tengan alas, ¿no? Habla de seres incorpóreos que no se pueden ver ni tocar. Y de algunas manifestaciones en el Antiguo Testamento, pero dice en el Antiguo Testamento, porque Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3 lo dice claramente, ¿sí? Que en el antiguo tiempo Dios habló por nuestros padres, a nuestros padres por los profetas,
de muy diferentes maneras. Ahora, en estos últimos días, Él nos habla por medio del Hijo, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estoy haciendo una síntesis del texto 1, Hebreos 1, 1 al 3. No hay tal de que hoy en día los ángeles vengan de una manera tangible, de una manera visible, y yo pueda tener un trato con ellos. El Señor con ángel, siéntese aquí, vamos a hablar un poquito. O decirle al demonio, usted es un demonio, siéntese que lo voy a reprender. No, porque los ángeles los espíritus son incorpóreos, no se pueden ver ni tocar. Es una locura decir que se atan, que pelean cuerpo a cuerpo. Esto es algo místico, algo como misterioso, algo que procede más bien de la brujería. Los brujos, los chamanes son los que hacen este tipo de cosas. Ellos se creen con poderes superiores, con los cuales pueden coger a los espíritus malos y enredarlos y atarlos y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la Biblia. Pero la Biblia nos dice que nuestras armas para luchar contra aquellos espíritus malignos son armas espirituales y poderosas en Dios. De ninguna manera nos dice que deban ser luchas carnales, físicas. Ahora, el texto también nos dice que nuestra lucha es contra poderes, fuerzas espirituales malignas, poderes, fuerzas, fortalezas. No son seres semejantes a nosotros. Estos personajes de los cuales nos habla la Biblia, estos seres, personas, son seres, no son personas, seres humanos, son seres. El universo está conformado, hay 3 seres vivientes, son Dios, los ángeles y el hombre. Dentro de los ángeles están los ángeles caídos y los ángeles de Dios. No son seres semejantes a nosotros, son seres angelicales. ¿Son ángeles caídos? Sí, pero eso no implica que no tengan poder. Son seres angelicales caídos y dotados de un poder superior al de nosotros los humanos, lo dice la Biblia. No vemos en ningún lugar de la Biblia ni al Señor Jesucristo, ni a sus discípulos, ni a la iglesia primitiva peleándose contra el diablo o contra sus demonios. Muy por el contrario, vamos a mirar 2 textos que nos muestran que aún los mismos ángeles guardan distancia y guardan respeto sobre estos seres espirituales, aunque son malignos. Dice Judas, capítulo 1, versículo 9. Judas, versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te recibe. Mira, ni el ángel Miguel, que nos muestra la Biblia que es un querubín, un arcángel muy poderoso, enviado, ¿cierto? Mensajero del Señor, guerrero, se atrevió a decirle al diablo mentiroso, y le dijo, te voy a pisotear en la cabeza, échate a teatro con las 7 cadenas de fuego. Nada, no le dijo nada de eso. ¿Qué le dijo este ángel al diablo? ¿Qué le dijo? Que sea el Señor arrepentido. Mira, si eso hizo un ángel que está en la presencia del Señor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a mirar un poquito lo que dice también segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Pedro 2, 10. Dice, esto les espera sobre todo los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Aquí se está refiriendo al diablo y a sus demonios.
seres celestiales. Dice, estos contumaces, estos ilusos que no conocen la palabra, que están desviados, ni siquiera tienen reparo al insultar a los seres celestiales. Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, mira, los ángeles son superiores en fuerza, en poder y en número, no pronuncian contra tales seres acusación insultante en la presencia del Señor. Mira que ni los ángeles mismos se atreven a decirle al diablo o a los demonios, te he hecho, maldito, fuera, ¿no? Diablo mentiroso, diablo no sé qué, si se cuándo, no, nada de eso. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en la guerra espiritual es que no es una contienda entre iguales. Muchos hermanos han considerado que Dios y el diablo están trenzados en una batalla espiritual desde antes de la fundación del mundo y que esta batalla es entre iguales. Entonces hay un ejército del diablo aquí, poderosísimo, y hay un ejército de Dios aquí, y en la mitad estamos nosotros. Eso es una imaginación. La Biblia no dice eso. Entonces ellos dicen que vienen el ejército del diablo y se lleva las almas. Y entonces viene el ejército del Señor y le arrebata las almas y se las lleva para el otro lado. Pero después de que están al otro lado, los enemigos vienen y también se la roban a Dios. ¿Eso puede ser posible? ¿A quién le puede robar a Dios lo que es de Él? Algunos dirán, sí, pero es que el diablo le robó el reino de Dios. No se lo robó. Lo usurpó por un periodo de tiempo, pero no lo ha robado. El reino es de Dios, el universo es de Dios. Ahora, ¿son los ejércitos iguales? No. Miremos qué dice el versículo 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y esto es bien importante, como lo vamos a ver luego. ¿A quién se le aduce el gran poder del Señor? Al Señor. Al diablo y a sus demonios no se les da gran poder. Ellos tienen poder, no se les puede negar. Tienen artimaña, no se puede negar. Pero el gran poder es del Señor. No son fuerzas iguales. Ahora, ¿dónde está el gran poder del Señor en contra del ejército del maligno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está el gran poder del Señor en el ejército de Dios? ¿Cómo? No. El Espíritu Santo. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque fue en aquella cruz donde Él derramó su sangre, con la cual venció, derrotó absolutamente al pecado, y luego al tercer día resucitó de entre los muertos. El gran poder del Señor está en la redención obrada por Cristo. En el principio el maligno atacó el reino de Dios, pero Cristo lo retomó. ¿Y en dónde lo retomó? Peleando contra Él. ¿Lo retomó en aquella vez que fue tentado? No, allí en el desierto Él tomó autoridad y le mostró, le evidenció al diablo lo que iba a pasar. Pero fue en la cruz del Calvario donde aparentemente el Señor fue derrotado, donde aparentemente el diablo mató al Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo murió, pero el diablo no lo mató. Él voluntariamente se entregó. El Padre lo entregó. El Espíritu lo entregó. Pero no el diablo no pudo entregarlo, como iba a entregar el diablo a Dios, a su Creador. Entonces, no son ejércitos iguales. Se destaca allí el gran poder del Señor, y el gran poder del Señor es el sacrificio de Cristo en la cruz.
Y el decir que la guerra es entre iguales es negar los atributos de Dios y de Cristo y hacer de Satán un Dios semejante a Yahvé o Jehová, nuestro Dios. Hermanos, ni el diablo ni sus demonios son omniscientes. Muchas personas le adjudican al diablo y a sus demonios la omnisciencia. Piensan que los demonios le leen a uno la mente, que los demonios saben para dónde uno va. No, ellos no tienen ese conocimiento. El único que sabe, nosotros no hemos abierto nuestros labios, que Él ya sabe que vamos a decir de Dios, porque Dios es el único omnisciente. El diablo no es omnisciente, de tal manera que no hay igualdad de poder. Hermano, ni el diablo ni sus demonios son omnipresentes. Yo les pregunto, ¿cómo puede ser que el diablo está aquí tocándome a mí con una enfermedad o con problemas económicos o con problemas relacionales o con mi matrimonio? No, es que el diablo se metió entre nosotros. Es que desde que el diablo se metió, se nos dañó el matrimonio. No, hermano. El diablo no puede estar aquí y a la vez en la China y a la vez en Rusia y a la vez en Italia. No, el diablo no es omnipresente. El diablo es un ángel y ocupa un lugar, un espacio en los lugares celestiales, espirituales. Pero no es omnipresente, no está en todos los lugares. Dios sí lo es. Dios está aquí y al mismo tiempo está en la China, en la Conchinchina, en la Rusia, en los Estados Unidos, en todo lugar de la tierra. Dígame a alguien, ¿dónde no está Dios? ¿Dónde no está Dios? Ahora, ni el diablo ni sus demonios son omnipotentes. El diablo y sus demonios están limitados, no tienen un poder, no tienen una carta blanca, un cheque abierto para hacer lo que ellos quieran. No, el poder de Satán y de sus demonios es limitado, mientras que el poder de Dios es absoluto. Dios tiene todo poder. ¿Sí? Ni el diablo ni sus demonios son eternos. Ellos tienen un comienzo. Dios sí lo es. Los ángeles fueron creados. Los ángeles fueron creados. ¿Cuándo fueron creados? Hay algunas personas que dicen que ellos fueron creados antes de la creación. No, el Señor dice que en el principio Él creó todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. No un eterno, un preprincipio, un principio, un postprincipio. No. El Señor dice, hay una eternidad y hay un principio. Y en ese principio, en esos 6 días de la creación, fueron creados los ángeles. Ahora, el Señor no nos dice exactamente en qué día fueron creados. Ahora, ni el diablo ni sus demonios tienen ningún atributo de Dios. El diablo no es santo, es pecador, padre del pecado, es mentiroso. No es, por lo tanto, el diablo no es la verdad es Cristo, es Dios. El diablo es guerra, Dios es paz. El diablo es odio, Dios es amor. Entonces, ninguno de los atributos tiene el diablo ni los demonios. Y la gente piensa que se puede poner a jugar con el diablo y hacer tratos con el diablo y con sus demonios. Algunas personas dicen que Satán comenzó la revolución cósmica desde antes de la creación, pero la palabra dice que Dios creó todo en los 6 días de la creación. Y al final, Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y reposó Dios de toda su obra. Entonces, quiere decir que hasta Génesis 1:31, y eso incluye Génesis 2 hasta el versículo 25, no había ni diablo ni demonios. Dios no creó ni a Satán ni a sus demonios. ¿Sabían ustedes eso? Dios creó al diablo. No, Dios no creó al diablo. Dios creó ángeles buenos para su servicio. Fueron ellos quienes se rebelaron contra Dios. Y una palabra que está clara, que nos dice claro esto, es Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 18. Es un texto que generalmente nos da algunas luces. No es un texto perfecto,
para mostrarnos cómo son esas cosas, porque también este tipo de cosas están sujetas a lo que Dios quiera revelar, pero eso es parte de la revelación. Dice Ezequiel 28, 12 al 18, Ezequiel 28, 12 al 18. Dice, eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes están cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse, dice el Señor. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Y por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojó por tierra. Y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara a la vista de todos los que te admiran. Te eché por la tierra y te reduje. Este texto vamos a analizarlo posteriormente en la siguiente sesión, el siguiente día del Señor completo, donde vamos a analizar bíblicamente quién es el diablo, cómo es el diablo y sus demonios. Tenemos que conocer bien a nuestro enemigo. Otra de las características de este misticismo es la de atribuir a los espíritus malignos todo aspecto negativo en la vida del hombre. Por ejemplo, las enfermedades. Eso es un demonio. Hay que reprender el demonio de fiebre, hay que reprender el demonio de gripa, hay que reprender el demonio de artritis, todo es un demonio. Y especialmente si son enfermedades no diagnosticadas. ¿Eso es una enfermedad no diagnosticada? Eso evidentemente es un demonio. El demonio te está haciendo la vida a cuadritos. También la ruina, la falta de paz, las contiendas. Pero lo más grave es decir que los demonios son los causantes del pecado. Ya en esas iglesias no existen adúlteros, sino pobres hombres endemoniados, en que el demonio vino y lo revolcó y le presentó una muchacha 90, 60 y 90, se siente y se acuesta y se la presentó y de una vez allá el pobrecito, dominado por el demonio maluco, lo violó prácticamente. Estas ideas místicas no son simplemente una interpretación equivocada. Esto tiene que ver en sí con la verdadera guerra espiritual. Es una falsa guerra espiritual. Y un misticismo así frena el avance del reino de los cielos en la vida de los creyentes. Y da falsas expectativas del evangelio a los incrédulos. Y veamos algunas de las consecuencias de este tipo de ideas. En primer lugar, vemos que la espectacularidad produce alboroto. La espectacularidad es atractiva, y especialmente para ese tipo de personas supersticiosas, ese tipo de personas que ven todo como algo espiritual, son ya místicos. ¿Qué sucede? Que algunos avivatos se aprovechan de los necesitados. Esta gente no necesita liberación, esta gente necesita nuevo nacimiento, esta gente necesita el arrepentimiento de sus pecados, pero los avivados se aprovechan y les dicen, no, esos son demonios, entonces yo tengo que sacarte los demonios. Este error doctrinal conduce a la perdición porque se enfoca en los demonios. Yo conozco la vida de pastores incluso, que su vida está enfocada en demonios, su predicación está enfocada en los demonios, todo está enfocado en los demonios, ¿sí? No exalta a Cristo. Nosotros no predicamos aquí
de los demonios. Cada domingo orando y que los demonios y tenemos que reprender demonios. No, aquí se exalta a Cristo. De hecho, aún esta enseñanza que corresponde al desenmascarar las tinieblas, pretendemos desenmascarar las tinieblas para que brille Cristo. Amén. Ahora, este error doctrinal no conduce al arrepentimiento de pecados, sino a echarle la culpa a los demonios por la situación espiritual. Esto también trae otra consecuencia, es que en la iglesia se generan dos capas de personas, dos niveles, el clero y el pueblo, que ya saben de quién estamos hablando, el clero y el pueblo, pero también hay los ungidos y los endemoniados, ¿no? Los que tienen poderes superiores y los que están dominados por los demonios. ¿Y esto qué va a producir? Una interminable dependencia del liderazgo. ¿Por qué se inventan este cuento de que usted está endemoniado? Porque es que el demonio lo puede echar el pastor o los líderes. Como usted no se está arrepintiendo de su pecado, pues su pecado sigue siendo medio en su vida. Su pecado, el diablo sigue haciendo obra en su vida para tentarle y usted cae fácilmente a la tentación. Entonces, como usted no se arrepiente y su pastor no le dice que usted lo que debe es arrepentirse, que eso no es un demonio, sino que el demonio es usted mismo que está pecando, ¿cierto? No se arrepiente, pero se produce una filialidad, una dependencia. Entonces, cada vez que yo estoy endemoniado, ¿a dónde voy? A donde el pastor, porque el pastor tiene poder para liberarme de los demonios. Pero el pastor no se trabajo gratis, hay que sacar el billetico y dárselo al pastor. Es un círculo de pecado, es un círculo horrible. Las gentes, bueno, otra de las consecuencias es que los supuestos creyentes nunca avanzarán en la fe, si es que algún día la recibieron, porque no ponen sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino ponen sus ojos en los demonios, ponen sus ojos en solucionar sus problemáticas espirituales. Todos se lo echan la culpa a lo espiritual. Las gentes se fascinan con estos temas espirituales, los convierten en algo místico y entran en error doctrinal. Este sistema especulativo y sensacional es una artimaña del enemigo para dividir la iglesia, para engañar a los creyentes y para dar falsas expectativas a los incrédulos. Como iglesia debemos fundamentarnos en sola escritura para conocer lo que ella dice acerca de la guerra espiritual, que ha dejado de ser un misterio, ya no es misterioso, está revelado en la escritura. Y debemos aprender todo lo que el Señor dice al respecto solo en la palabra de Dios. Amén. No hay otro medio. Cualquier otro medio es especulativo. ¿A qué nos debe llevar esto? ¿A qué nos debe llevar esto? En primer lugar, este es un llamado del Señor a desenmascarar el engaño de la falsa guerra espiritual. De andar pensando que todos son demonios y que hay que hacer guerra espiritual y que banderazo limpio y hay que pisotear en la cabeza y que hacer media hora de guerra espiritual en la mañana para que el diablo no lo moleste en el día. No. El diablo no dejó al Señor Jesucristo, menos te va a dejar a ti. Menos. El diablo tiene como objetivo el creyente. Esa guerra espiritual no sirve de nada. Por lo tanto, abandona esta creencia de la guerra espiritual, de que si no te pones la armadura de Dios cada mañana vas a estar vulnerable y cosas así. Esto no está en la Biblia, por lo tanto no lo creas. Estos son supersticiones de los hombres. En segundo lugar, este es un llamado a la fe bíblica. Este tema ha generado muchos temores en la gente. Hay muchas personas que les da miedo de que se trate este asunto espiritual. Pero el Señor no nos lleva al miedo, sino a la fortaleza. Él comienza diciendo, fortaleceos en el gran poder del Señor. No, ténganle miedo a los poderes del diablo. No, Él dice, fortaleceos en el gran poder del Señor. Nos lleva a fortalecernos en la fe, a quitar todo temor,
a dejar de pensar, renovados en el espíritu de vuestra mente, dejar de pensar que la obra del diablo puede quitar la obra de Cristo en ti. Y sobre todo, que dejes esa dependencia del liderazgo. El líder, el pastor, los diáconos, los que predican, no somos más siervos que tú. No somos mejores que tú. No tenemos más espíritu que tú, ni más unción que tú. Somos tan iguales. El Señor nos habla en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, de la universalidad de los creyentes. Todos cortados, todos salvados por la misma sangre, llenos del mismo espíritu. No podemos tener dependencia del liderazgo. Es que si el pastor no viene y hace la liberación, entonces vamos a seguir fregados. No, Señor. El asunto no es de liberación, el asunto es de pecado. De pecado. Es el pecado que soportamos. Debemos depender solo de Cristo y del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. En tercer lugar, este es un llamado a escudriñar la Escritura para conocer en ella la verdadera batalla espiritual desde la perspectiva de Dios y no desde la especulación humana. Amén. ¿Estamos entendidos? Entonces oremos, hermanos, y luego vamos a un tiempo de preguntas. Amado Señor y buen Dios, te damos gracias porque hoy nos has evidenciado, nos has revelado la verdad de la Escritura a través de este texto, y vamos a seguir meditando en este texto. Enséñanos, Señor, cómo es la verdadera batalla espiritual, ante quién nos estamos enfrentando y cómo nos estamos enfrentando. Asístenos, Señor, que nos escuchamos en Cristo Jesús. Amén y amén.